Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Barcelona, yo soy Rafa Ramírez y vamos a hablar del UFC Abu Dhabi, ¿vale? Ese evento que vamos a tener mañana, sábado 26, ojito, a las 7 de la tarde. Este horario hay que considerarlo. Bien, como te digo, vamos a hablar de un evento que llega sin hacer mucho ruido, entre otras cosas, porque no es un evento numerado, no hay títulos en juego, pero que cuando paras un momento y ves la cartelera, dices, espera, porque aquí hay cosas interesantes, como las que me llaman a mí la atención, ¿verdad? Y bueno, y si comenzamos de abajo hacia arriba, pues al igual hay que comenzar por echarle un vistazo a Ivo Aslan, que viene de perder contra John Cutelaba y entiendo yo que en este combate tendría que reponerse. Quiero ver también a Amanda Ribas contra Tabata Ricci, porque son dos peleadoras que parece que tenían potencial para estar allá arriba, pero por una u otra cosa pues no terminan de dar ese paso, así que se van a enfrentar entre ellas. A ver qué sucede. De hecho, mira, hablando de Rivas contra Ricci, me provoca exactamente, o a lo mejor no exactamente, pero una sensación muy parecida a la de Bryce Mitchell contra Said Nurmagomedov. Es decir, estas dos peleas tienen cierto drama, por lo que parece que podría ser, ¿vale? En cuanto a los peleadores, las peleadoras, y no está siendo. De hecho, también creo que es motivo por el que Bryce Mitchell deja el peso pluma y baja al peso gallo. Hay que echarle un ojo a esto. De la misma forma que también hay que prestar atención a Bogdan Guskov contra Nikita Krylov, ¿vale? Aquí acepto que no hay mucho nombre, pero a Guskov hay que verlo. De la misma manera que sucede con Asu Almavayev, que mira, en este caso pasa de pelear contra un contendiente como Manel Kape, viene de perder, Almavayev viene de perder, para enfrentarse a un poco conocido José Ochoa. Así que, ¿qué te digo? ¿Verdad? Y las tres de fondo, bueno, las tres de fondo, Sarah Bullet contra Marc-André Barriault, Peter Yan contra Marcus McGee y Robert Whittaker contra Renier de Ridder. Casi nada. Así que ya lo sabes, sábado 26, 7 de la tarde, UFC Abu Dhabi. Y ahora, si te parece, vamos a hablar del combate estelar entre Robert Whittaker y Renier de Ridder. Vale. Quiero comenzar hablando del holandés, de Renier de Ridder, porque creo que es aquí donde está la historia. Renier de Ridder es uno de esos campeones que fuera de la UFC lo han conseguido todo. Vamos, como que fue campeón en el peso medio y en el semipesado hasta que se encontró con Anatoly Malikin. De esto ya hablamos en su momento. Hasta aquí creo que todo bien, pero cuando hablamos de la UFC, sobre todo de un tiempo a esta parte, existe un debate sobre el nivel de muchos de los campeones de otras promotoras comparado con el nivel, y aquí voy a decir no solo de los campeones, sino de la élite, ¿vale? A ver, esto no es que me lo invente yo, esto es algo que hace un par de años pues está comenzando a hablarse de manera recurrente, y en serio, creo que el debate es legítimo porque hemos llegado a un punto en el que, no todos, pero sí la mayoría de campeones de otras promotoras, cuando llegan a la UFC, pues se acaban estrellando. Ejemplos, pues tienes ahí a Ben Askren, tienes a Patricio Freire, que lo hemos visto recientemente, tienes a Pachi Mix, que también lo hemos visto recientemente, tienes a Kaya Sakura, tienes a Michael Chandler, también está la otra parte, ¿verdad? También hay otros que llegan y consiguen el campeonato. Actualmente, pues a lo mejor son los menos, pero bueno, yo ahora mismo, que recuerde, ahora mismo, Kayla Harrison, ¿vale? Pero esto no significa que siempre haya sido así, ¿vale? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Solo que el nivel de competitividad en la UFC ha crecido tanto, sobre todo en los últimos años, que cada vez es más difícil estar a la altura de los mejores cuando vienes de otras promotoras. Y aquí es donde entra Renier de Ridder. Porque el año pasado, cuando llegó a la UFC, lo comenté con Paco Sánchez. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la forma, ¿verdad?, en la que la UFC gestionó su llegada. Es decir, el año pasado llegaron grandes nombres a la mejor compañía de artes marciales mixtas del mundo, como por ejemplo Michael Venom Page, llegó Kaya Sakura, llegó Kayla Harrison,
a estos tres nombres la UFC les dio muchísima visibilidad, ¿verdad? Los promocionó mucho. A Kayla Harrison por ser quien era antes de llegar, a Kaya Sakura porque es un ídolo en Japón y llegó directamente a pelear por el campeonato contra Alexandre Pantoja. Y de MVP, ¿qué podemos decir? Bueno, vale, de MVP podemos decir que no llegó a ser campeón, no ha sido campeón, pero es un nombre importante. Lo que nos lleva de vuelta al holandés, porque el caso de Reinier de Ridder, el caso de Ridder es un tanto complicado, ¿verdad? De Ridder llegó sin hacer ruido a un Fight Night. Ojo, o sea, no fue evento numerado, no fue un evento de estos que se hacen en alguna de las ciudades de Estados Unidos. O sea, llegó a un Fight Night del Apex, del que no era pelea estelar, y sin que muchos supieran quién era. Insisto, o sea, este señor fue campeón de 2 categorías y solo perdió, de hecho, en toda su carrera solo ha perdido contra Anatoly Malikin. Pero claro, si llegas a la UFC y debutas contra alguien tan irregular como Gerald Mercer y tienes tantos, pero tantos problemas para ganar, ahí las expectativas que pudieran tener quienes lo conocían, te aseguro que se cayeron. ¿Y por qué? Pues porque dentro de su desempeño, o sea, desde... Vamos a quedarnos con ese primer desempeño, ¿verdad? O sea, se vieron tantas carencias defensivas, falta de ritmo, un cardio preocupante, la ausencia de un plan. O sea, vamos, si viste aquella pelea, recordarás que una vez que finaliza a Gerald Mercer, ambos se quedan en la lona incapaces de levantarse. O sea, con lo cual, creo que pensar en aquel momento, insisto, o sea, que The Ridder podía ser un contendiente, pues parecía algo complicado. Ahora, este 2025... las cosas han cambiado. ¿Por qué? Esto, bueno, yo creo que para empezar, esto es algo que al igual solo The Ridder sabe. Pero es que en enero, cuando peleó contra Kevin Holland, lo dijimos. O sea, así es como un doble campeón debe ganar, con contundencia, o sea, sometiendo en el primer asalto. Y todas las malas sensaciones de su debut, pues al igual quedaron en un mal recuerdo. En ese momento... recuerdo que muchos fantaseamos con verlo contra Bo Nickal y en mayo tuvimos esa pelea. Y The Ridder noquea a Nickal en 2 asaltos. Joder. Así es como un doble campeón de One que quiere el campeonato de la UFC, tiene que ganar, o sea, con contundencia, con seguridad, o sea, con esta clase de desempeños. Y de paso, pues también convertirse en la amenaza de esta división. Si lo ha conseguido o no, es algo que vamos a ver este fin de semana. ¿Por qué? Porque el siguiente es Robert Whittaker. Palabras mayores que en este momento, pues al igual no significan tanto, pero no porque Whittaker no sea uno de los mejores pesos medio de los últimos años, sino porque aquella aura de campeón en las sombras, creo que definitivamente pues ha desaparecido, ¿no? De Whittaker ya sabes que es alguien que dominó la categoría durante el reinado de Adesanya, porque fue Adesanya el único al que no podía ganar. Pero es que luego llegó Du Plessis y lo noqueó en 2 asaltos. Y Whittaker, pues ya fue menos Whittaker hasta que Du Plessis se convirtió en el campeón de Schrödinger. Más tarde llegó Khamzat Chimaev y también lo finalizó, solo que mucho más fácil y mucho más contundente. Y para Whittaker, perder pues ha comenzado a no ser algo extraño. Claro, ahora si Chimaev gana a Du Plessis, se convierte en campeón, pues diremos que Whittaker solo pierde contra campeones. Lo que nos lleva de nuevo a Reinier de Ridder, porque dentro de una categoría donde sí, es cierto que hay peleadores peligrosos, las sensaciones que yo tengo, ¿vale? O sea, son de relevo generacional, es decir, o sea, cuánta gasolina le queda a peleadores como Sean Strickland, como Israel Adesanya, como Jared Cannonier, como Paulo Costa, que lo hemos visto también, Marvin Vettori, lo hemos visto también esta semana pasada, o al propio Whittaker. O sea, honestamente, todos estos ya van de salida. Y los que van llegando, como por ejemplo Nassourdine Imavov, como Caio Borralho, Anthony Hernández, sí, son muy buenos. El mismo de Reinier de Ridder. O sea, de verdad tienen el talento necesario para ganar a, yo que sé, a Du Plessis o a Chimaev. Es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, porque no me lo han transmitido. Lo que sí sé es que ninguno de ellos pues parece ser esa amenaza inminente que en su momento sí transmitía a alguien como Chimaev cuando llegó. Y eso... bueno, eso no significa que no puedan llegar a ser campeones. Vamos, cosas más raras hemos visto también, pero
en un deporte que evoluciona a tanta velocidad como este, creo que o aprovechas la ola o la ola te pasa por encima. Y eso es lo que tanto Robert Whittaker como Reinier de Ridder deben hacer este fin de semana. Para The Ripper, una victoria no significa más que mantenerse ahí, ¿verdad? O sea, mantenerse como contendiente, pero claro, cuando has perdido contra Du Plessis y contra Chimaev, y sobre todo de la forma en la que perdiste, parece complicado que ganando esta pelea vaya a conseguir una nueva oportunidad de campeonato, incluso aunque sean una revancha. Eso no sucede. En el caso contrario, eso no sucede con Reinier de Ridder, porque en su caso estoy seguro, pero segurísimo, vamos, que a la UFC lo que le interesa es que gane el holandés. ¿Por qué? Pues porque, como te dije antes, él es la historia en este combate. Si gana a Whittaker, pues posiblemente pase de ser el número 13 a ser contendiente, más aún en un momento en el que, como te digo, pues el peso medio parece atravesar pues una etapa de transición. Así que, sí, la pelea tiene todo para permitirnos sacar muchísimas conclusiones. Personalmente tengo muchas ganas de ver cómo plantea la pelea el holandés, porque si algo sabemos de Whittaker es que es uno de los peleadores más eficientes que hemos visto. O sea, es completo, es sobrio, es inteligente, tiene recursos, es metódico, es capaz de anular a sus rivales tanto con la pelea de pie como en la lona. ¿Y de Ridder? A ver, o sea, no voy a venir yo aquí a quitarle mérito a The Ridder, porque es un maestro del jiu-jitsu y es un peleador que sí, también tiene capacidad de KO. Pero al igual no es tan completo, o tal vez pues no se apega tanto a una estrategia, y aún así sabe fluir, sabe mantenerse dentro del combate, aunque las cosas se complican, como por ejemplo vimos contra Gerald Mercer, y sabe encontrar el recurso para ganar. Así que me gusta porque, mira, fíjate, tenemos también un combate de peso medio antes, que es el de Sarah Bullet contra Marc-André Barriault. Y yo espero una victoria de Sarah Bullet. En serio, nada me gustaría más que verlo ascender en el ranking mirando hacia cualquiera de estos dos peleadores. Así que, nada, Abu Dhabi nos espera con una cartelera, pues sí, tal vez sin grandes titulares, pero llena de significado, porque este sábado creo que una de dos, o marca el regreso de una leyenda o el nacimiento de un nuevo contendiente, y quizá pues el inicio del fin también para alguien que no sepa reinventarse a tiempo, ¿verdad? O sea, insisto, esta es la narrativa que estamos viendo últimamente con muchos peleadores que ya son veteranos. Como suelo decir, muchas veces esto no va solo de ganar, sino de cómo ganas. Y algunos de los que pelean en la jaula este fin de semana, pues creo que aquí tienen la gran oportunidad para ascender y para conseguir cosas grandes. Así que, dicho esto, dime en comentarios quién quieres que gane y quién crees que va a ganar. Por lo pronto, pues hasta aquí lo dejamos. Déjame en los comentarios, insisto, y lo hablamos durante el fin de semana. Y nos escuchamos el lunes en el podcast con el resumen de todo lo que suceda en el UFC Abu Dhabi. Ya lo sabes, esto ha sido MMA en acción. Nos escuchamos pronto.